Hola, bienvenidos a otro episodio sobre curiosidades científicas. Hoy vamos a hablar de uno de los órganos más fascinantes y complejos que existen, el cerebro humano. El cerebro es el centro de control de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Es el responsable de procesar la información que recibimos del exterior, de regular nuestras funciones vitales, de almacenar nuestros recuerdos, de generar nuestras emociones y de crear nuestros pensamientos. Sin embargo, a pesar de su importancia, el cerebro sigue siendo una gran incógnita para la ciencia. ¿Sabías que el cerebro humano tiene más de 86.000 millones de neuronas que se comunican entre sí mediante impulsos eléctricos y químicos? ¿O que el cerebro consume alrededor del 20% de la energía que necesita nuestro cuerpo, aunque solo representa el 2% de nuestro peso? ¿O que el cerebro puede cambiar su estructura y su funcionamiento en función de nuestras experiencias y aprendizajes? Estos son solo algunos de los datos sorprendentes que vamos a descubrir en este video, donde te revelaremos secretos del cerebro que cambiarán tu perspectiva sobre este órgano maravilloso. No te lo pierdas. 1. El cerebro no siente dolor. Aunque pueda parecer extraño, el cerebro no tiene receptores del dolor, es decir, células nerviosas que detectan los estímulos nocivos y los envían al cerebro para que los interprete como dolor. Esto significa que el cerebro puede sufrir daños o lesiones sin que sintamos ningún malestar. Sin embargo, esto no quiere decir que el cerebro no pueda causar dolor. De hecho, el cerebro es el responsable de generar la sensación de dolor en otras partes del cuerpo, como respuesta a una señal de alarma que le llega desde los receptores del dolor. Además, el cerebro puede crear dolor sin que haya una causa física, como ocurre en el caso de las cefaleas tensionales o el dolor fantasma. 2. El cerebro puede engañarnos. Si bien confiamos en nuestro cerebro para percibir la realidad, lo cierto es que el cerebro no es un receptor pasivo de la información, sino que la interpreta y la modifica según sus propios criterios. Esto puede dar lugar a errores, distorsiones o ilusiones que nos hacen ver o creer cosas que no son ciertas. Por ejemplo, el cerebro puede hacernos ver colores que no existen, como el rosa, que es una mezcla de rojo y azul que no se encuentra en el espectro de la luz. O puede hacernos oír sonidos que no se corresponden con la fuente, como cuando escuchamos una voz humana en el ruido blanco de una radio. O puede hacernos sentir sensaciones que no se ajustan a la realidad, como cuando tenemos la impresión de que nuestro brazo se ha dormido o que nos caemos al vacío al dormirnos. Estos fenómenos se conocen como ilusiones perceptivas, y son el resultado de que el cerebro intenta dar sentido a la información que recibe, a veces de forma errónea o incompleta. Las ilusiones perceptivas nos muestran que la realidad no es tan objetiva como pensamos, sino que depende en gran medida de cómo la construye nuestro cerebro. 3. El cerebro tiene un reloj interno. Este reloj es el que nos permite medir el paso del tiempo, sincronizar nuestros ritmos biológicos, anticipar los acontecimientos y planificar nuestras acciones. El reloj interno del cerebro se basa en una serie de señales internas y externas, como la temperatura corporal, el nivel de hormonas, la luz del sol o los sonidos ambientales. El reloj interno del cerebro se encuentra en una zona llamada núcleo supraquiasmático, que forma parte del hipotálamo. Este núcleo recibe información de la retina sobre los ciclos de luz y oscuridad, y envía órdenes al resto del cerebro y del cuerpo para regular el sueño, el apetito, la temperatura, el estado de ánimo y otras funciones. Sin embargo, el reloj interno del cerebro no es infalible, y puede verse alterado por diversos factores, como el estrés, el envejecimiento, el consumo de drogas, los viajes a través de diferentes zonas horarias o los cambios de estación. Estas alteraciones pueden provocar trastornos como el insomnio, la depresión, el jet lag o el trastorno afectivo estacional. 4. El cerebro es plástico. Esto significa que el cerebro tiene la capacidad de cambiar su estructura y su funcionamiento en función de las experiencias y los aprendizajes que vivimos. La plasticidad cerebral es un mecanismo adaptativo que nos permite mejorar nuestras habilidades, recuperarnos de lesiones o enfermedades, o resistir al deterioro cognitivo. La plasticidad cerebral se basa en la modificación de las conexiones entre las neuronas, que se refuerzan o se debilitan según el uso que les damos. También implica la creación de nuevas neuronas, un proceso que se conoce como neurogénesis, y que ocurre principalmente en el hipocampo, una zona relacionada con la memoria y el aprendizaje. La plasticidad cerebral es mayor durante la infancia y la adolescencia, pero se mantiene a lo largo de toda la vida. Para favorecer la plasticidad cerebral, es importante estimular el cerebro con actividades variadas, desafiantes y novedosas, como aprender un idioma, tocar un instrumento, hacer ejercicio físico, meditar o socializar. 5. El cerebro es asimétrico. ¿Sabías que el cerebro está dividido en dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, que tienen formas, tamaños y funciones diferentes?
Aunque los dos hemisferios están conectados por un haz de fibras nerviosas llamado cuerpo calloso, cada uno se especializa en procesar ciertos tipos de información. El hemisferio izquierdo se encarga de las funciones relacionadas con el lenguaje, la lógica, el análisis, el cálculo y el razonamiento. El hemisferio derecho se ocupa de las funciones relacionadas con la creatividad, la intuición, la síntesis, la imaginación y la emoción. Sin embargo, esto no significa que el cerebro funcione de forma aislada o que haya personas que usen más un hemisferio que otro. Lo cierto es que el cerebro funciona de forma integrada y complementaria, y que ambos hemisferios participan en la mayoría de las tareas cognitivas. La asimetría cerebral también se refleja en la lateralidad, es decir, la preferencia por usar una parte del cuerpo más que otra. Por ejemplo, la mayoría de las personas son diestras, lo que significa que usan más la mano derecha que la izquierda. Esto se debe a que el hemisferio izquierdo, que controla la mano derecha, es el dominante en la mayoría de las personas. Sin embargo, hay personas que son zurdas, ambidiestras o que tienen una lateralidad cruzada, es decir, que usan una mano para unas cosas y otra para otras. 6. El cerebro tiene un lado emocional. Las emociones son estados afectivos que nos ayudan a adaptarnos a las situaciones que vivimos, a comunicarnos con los demás y a tomar decisiones. Las emociones se generan en el cerebro, y más concretamente, en una zona llamada sistema límbico, que está formada por varias estructuras, como la amígdala, el hipocampo, el hipotálamo o el cíngulo. En este fascinante viaje a través de los secretos del cerebro, hemos explorado la increíble complejidad de este órgano asombroso. Desde su capacidad para crear nuevas conexiones hasta su sorprendente plasticidad, el cerebro es verdaderamente una maravilla de la naturaleza. Al comprender más acerca de cómo funciona nuestro cerebro, podemos apreciar mejor la magnitud de nuestras capacidades mentales y cómo influyen en nuestras vidas diarias. Cada pequeño detalle, desde la sinfonía de neurotransmisores hasta la formación de recuerdos, contribuye a nuestra experiencia única. Gracias por unirte a nosotros en este viaje de descubrimiento. Si estos datos sorprendentes te han dejado con ganas de más, asegúrate de suscribirte para no perderte futuros episodios y compartirlo con tus amigos. No subestimes el poder de tu cerebro y cómo, con cada nuevo conocimiento, estás dando forma a tu propia perspectiva y experiencia del mundo. Hasta la próxima aventura de conocimiento. Nos vemos pronto.